Básicamente, quiero presentarles el trabajo que hemos hecho con Millennium Villages, Millennium Promise y Columbia University en cuanto a la área de energía sustentable y en específico microredes inteligentes. Voy a ser un poco breve, tengo mucha información que compartirles, tampoco sé muy bien si es de su interés todos los datos técnicos, pero lo que me interesa es más darles una overview, una revisión de lo que significa acceso a energía en países en desarrollo. Como Joaquín lo comentó, las Naciones Unidas, una de las temáticas más interesantes es el acceso a energía para todos, Sustainable Energy for All, porque uno de cada 5 personas no tiene acceso a electricidad, pero también es no solamente el acceso, sino también la incorporación de energía renovable y la tasa de mejoramiento de eficiencia energética, o sea, doblar el acceso a eficiencia energética y a renovables, y el acceso global a todas las personas sin acceso a energía. Lo que Joaquín comentaba, estas personas realmente pues están haciendo utilizando alguno de estos servicios, eh, como lámparas de queroseno, recarga de teléfonos a través de baterías, pilas secas, y pues son sistemas que ayudan mucho perdón, estoy nada más verificando que todo esté bien, ayudan mucho a dar un servicio y sobre todo una manera de vivir en muchos lugares, sobre todo en áreas rurales. El 80%, 87% de estas personas están en áreas rurales. Comentamos ya sobre los proyectos de Millennium Villages, pero en específico los proyectos de microredes se concentraron en 3 lugares básicamente, en Mali, Uganda y Tanzania. Y hay prospecciones para otros proyectos en Etiopía y también en otros lugares de Tanzania. Lo interesante que quiero decirles es de que la energía, el gasto de energía es muy diferente para una persona que vive en un país en desarrollo o en una zona rural o en una ciudad. Son pequeños gastos que son muy diversos y pueden ser diferentes dependiendo de la época del año. Muchas de estas familias son agricultoras, entonces dependen de ingresos anuales por la venta de sus cosechas. Y más que nada, electricidad es una aspiración y una necesidad. En esta tabla quiero más o menos explicarles cómo puede variar ese costo, ese gasto en energía de los hogares. Esto es datos del proyecto de Millennium Villages en 6 diferentes países. Los gastos pueden ser muy variados, desde velas a queroseno, a carbón y madera para cocina, pero en sí oscilan entre 2 a $8 por hogar por mes en el 2007. Estos son datos de varias centenas de encuestas a través de hogares, pero realmente es un gasto que representa bastante parte del ingreso de un hogar, puede ser hasta un 5%. Aquí, por ejemplo, les pongo esta lámina de Mali, donde a nivel nacional solo el 27% de las personas tienen electricidad, pero en zonas rurales esto es solamente un 15%. Sin embargo, hay casi un 60% tiene acceso a teléfonos celulares, porque estas tecnologías de información han penetrado bastante en los últimos años en muchas de las zonas rurales. También otro aspecto es de la parte física de localidades. Aquí vemos una imagen satelital de una comunidad. Son las comunidades de a lo mejor unos 40, 60 hogares en total, pero aquí, por ejemplo, estamos mostrando esa densidad de población.
estas aglomeraciones humanas son muy densas, pero la distancia entre ellas es muy grande. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo en Senegal, donde la línea roja representa donde están las líneas eléctricas, pero los puntos grises son todas las comunidades que hay que acercar, y son comunidades pequeñas de menos de 100 familias, que realmente crece el costo para conectar esos puntos, se incrementa bastante. Entonces tenemos varias posibilidades. El proyecto hemos puesto sistemas que son baterías y con LEDs, sistemas autónomos o la extensión de redes, y lo que sería las mini grids o los microredes inteligentes. Lo importante es de que en un contexto nacional siempre va a haber problemas de priorización, de hacer prioridades de dónde y cómo extender las redes eléctricas, de cuáles son las secuencias de estas redes. Y por ejemplo, el caso de Senegal es un país que absorbe mucha inversión internacional, pero sin embargo de toda esta inversión tiene muchas comunidades pequeñas que no pueden ser conectadas tan fácilmente a la red por ser de un tamaño muy pequeño. Nuestro programa realmente, por ejemplo aquí en Uganda, la premisa del programa es realmente hacer una infraestructura de pequeña escala que se pueda replicar y que sea adecuada a la situación local. Por ejemplo, aquí vemos unos casos en Uganda, donde se ven las casas y una red eléctrica propuesta. Les podemos poner un sistema de generación independiente y un sistema donde lo que le llamamos Share Solar, que es un sistema donde podemos producir la energía localmente a través de paneles y baterías, pero no solamente la parte de producción eléctrica, sino también la parte de consumo de esa electricidad. Por ejemplo, la plataforma también nos permite instalar medidores y así podemos tener control sobre qué y cómo consume la gente, y sobre todo la colecta de las tarifas del servicio eléctrico. En general todo se hace a través de un prepago y podemos hacer un control y monitoreo de lo que está pasando en tiempo real y a distancia. Tenemos varias opciones, por ejemplo, códigos en tarjetas que tienen que ponerse en una terminal o terminales inalámbricas para que la gente localmente pueda comprar la electricidad que necesite. Este es un ejemplo físico de lo que se ha hecho en Mali, por ejemplo. Son sistemas que pues, son muy adecuados a la situación y les da un servicio bastante novedoso. Aquí se ven unos ejemplos de nuestros primeros prototipos y modelos también en Mali. Como pueden ver en la parte izquierda, los paneles en el techo de las cabinas, adentro de esas cabinas baterías y sistemas de control. Y realmente lo que hace posible es esta parte de medidores inteligentes al interior de estas cabinas. También lo que hacemos es hacer una instalación eléctrica de calidad dentro de las casas, poniendo puntos de iluminación y puntos de toma de corriente que sean estandarizados y que tengan conforme al código eléctrico. Son productos eficientes porque es un bajo consumo de energía. Y esto realmente es el centro de nuestro producto, que realmente es el sistema el software que controla todo esto, o sea, que controla los medidores, que controla los sistemas de control, que nos permite acceder a esta información de manera remota. Tenemos un video, no creo que lo vamos a alcanzar a pasar, pero lo puedo pasar al final si gustan para hacerlo. Estas instalaciones tienen más de 5 años en operación y vemos aquí, por ejemplo, tenemos muchos datos sobre cómo la gente utiliza la energía. Estos son datos, por ejemplo, de los 45 personas o medidores con menos uso. En general es un consumo muy bajo, son alrededor de 100 watt horas por día.
y solamente es para iluminación, a lo mejor para conectar su teléfono, para alguna televisión ocasionalmente. Pero lo que hemos visto que realmente el consumo de energía incrementa a través del tiempo. Por ejemplo, estos son datos de Uganda, donde las personas comenzaron con un consumo alrededor de $2.50 por mes. A medida que el sistema, que la gente fue teniendo confianza en el sistema, fueron comprando también aparatos eléctricos como refrigeradores, como televisiones, y ahorita vemos un consumo de más alrededor de los $10 por conexión. Y bueno, y tenemos herramientas a través de la web para hacer la medición y el control de todo este tipo de cosas. Los beneficios realmente pues es pasar, como decía Joaquín, el arribo de la electricidad es un parteaguas en la historia de esas comunidades, y es algo que realmente la gente aspira, es estar parte de la modernidad. Pero nos interesa mucho esta parte de la sustentabilidad, y para nosotros vemos al menos tres ejes principales, que es la parte de tecnología, la parte de finanzas y la parte de operación. En cuanto a la tecnología, hay muchos avances, está cambiando demasiado rápido esta parte, sobre todo software y plataformas de hardware que son más poderosas y a menor costo. Mucho de nuestro trabajo ha sido el desarrollo de software a través de estas experiencias en el campo, porque hay partes que no es lo mismo el desarrollo de software en otros lugares, porque hay problemas de conexión, hay problemas de el tamaño de datos que puedes transportar, porque tiene que ser ligero y tienes que bajar los costos. En la planificación financiera, es como también comentaba Joaquín, muchos de nuestros proyectos han sido cómo bajamos los costos del acceso y del servicio sin reducir la calidad. Entonces hay una parte muy interesante a través de los servicios de verificación de pago y cómo podemos verificar y controlar los costos de operación y mantenimiento. Aquí algo que me gustaría decir es de que muchos de los programas en África, el problema principal es la logística, los costos de logística de ir de un punto A a un punto B son demasiado caros, y es lo que hace complicado llevar servicios a zonas rurales. Y pues la parte operativa, la parte de, como decía, modularidad para poder instalarlo fácilmente, para que sea una infraestructura que crezca con el tiempo, y desarrollar herramientas que nos ayuden a la planificación de todas estas actividades. Estos son ejemplos, por ejemplo, de las actividades que las personas hacen con la electricidad. Hay muchas actividades audiovisuales, televisiones, teléfonos, computadoras. La cadena de frío también es algo muy, muy importante, es un parteaguas. Estos proyectos, por ejemplo, asociamos grupos de mujeres que sea una fuente de ingresos para ellos. Y tenemos otras actividades como los centros de salud, como microscopios, computadoras, refrigeradores para vacunas y todo lo que se necesita implementar en un sistema de salud. La parte de irrigación también tenemos un alto interés en esta parte de el link entre energía, comida, agricultura, cambio climático. Por ejemplo, aquí les puedo mostrar un ejemplo de muchas de las comunidades rurales en África se establecen en puntos donde hay agua o donde hay algún tipo de terreno que es propicio para la agricultura. Por ejemplo, aquí es una comunidad en Senegal, a lo mejor unos 40 familias que viven ahí y están al lado de un campo de producción hortícola que producen cebollas. Entonces la oportunidad de hacer el link también con el agua para la electricidad, para bombear el agua que a su vez sirva para
un modelo descentralizado y de abajo hacia arriba de producción es muy interesante y es algo de lo que realmente, como comentaban también en las preguntas, son los cambios de paradigma, de que tienen que cambiar en cuanto a, es algo que es cercano a las poblaciones, es algo que ellos pueden desarrollar y controlar, que la inversión es efectiva y directa a estas poblaciones y sobre todo que da una nueva forma de hacer, por ejemplo, agricultura en este caso, con menos intensidad de uso de agua, con menos desperdicio de energía y que a lo mejor puede ser las dos partes, para la utilización de hogares como también para la producción de alimentos. Ese es nuestro ejemplo en Senegal, donde ponemos sistemas que también, aparte de los medidores eléctricos, que también controlen las bombas para la irrigación y el sistema de cómo agregar este hardware dentro de un solo sistema y que nos permita controlar esto de manera muy, muy sencilla. Este trabajo es en cooperación con la Universidad de Columbia y con el apoyo de USAID, que es la Organización de Financiamiento Americana. Otro tema muy grande en zonas rurales es la parte de conectividad. Por ejemplo, muchas antenas de telefonía instalan generadores eléctricos que funcionan con diésel o gasolina porque cuestan menos, pero los costos de operación de estos torres realmente aumentan. Entonces hay mucha oportunidad de productos híbridos o solares completamente que puedan dar servicios de conectividad a estas comunidades. También en el contexto africano, no todo es rural, pero hay una planificación de ciudades muy intensa donde las redes no se dan abasto realmente al crecimiento. Mucha de esta población rural va a migrar hacia las ciudades y hay situaciones de hacinamiento donde también estos sistemas distribuidos de producción local podrían ser una solución muy viable a este tipo de problemas de vivienda. Por ejemplo, aquí hicimos un ejemplo en una ciudad periurbana, en una ciudad grande en Mali, donde se conectó un sistema de producción y sistema de distribución interno. Aquí les quiero compartir un poco los costos que realmente implica. Esta lámina muestra 3 versiones de nuestros proyectos. Lo más parte hacia la derecha, Church Solar versión 1, eso ha sido hace como unos 6 años y vemos la progresión de reducción de costo por el mismo tamaño de servicio. Se ha reducido casi en una tercera parte de lo que hace 6 años se tenía. Esto es debido a varios factores, a la reducción de costos de paneles solares, sí, pero también a cómo hay muchos componentes que todavía podrían reducirse más. Por ejemplo, todo el aspecto de baterías, todo el aspecto de modularidad y cómo poder integrar esas soluciones un poco más a escala y con inclusive algún tipo de producción local en algún país de África. Este costo es importante porque en muchos lugares donde la red se extiende tradicionalmente con postes y cables, para darles una idea, puede oscilar entre $300 a $500. Entonces la tecnología está llegando a un punto donde costaría lo mismo poner un sistema distribuido que poner un sistema, construir una nueva red y extenderla. Eso es realmente la oportunidad de desarrollo interesante de África, porque a diferencia de países como México, como España, que ya tienen una infraestructura eléctrica que sirve a más del 90% de la población, allá todavía se tiene que hacer inversiones nuevas para dar acceso a mucha gente. Entonces se podría hacer un cambio tecnológico radical en la estructura de las redes eléctricas. Otros proyectos que estamos muy activos es todo lo que es relacionado a la conectividad.
a esta parte de cómo los electrones que transportan datos también podrían transportar energía y la convergencia entre energía y tecnologías de información. Como les decía, parte de esta innovación tiene mucho que ver con estos desarrollos de medidores inteligentes, que realmente son aparatos que nos permiten tomar información. Todo este concepto de Internet of the Things o Internet de las cosas o de los aparatos. Aquí les presento en esta lámina nada más una progresión de la tecnología, cómo ha cambiado y cómo cambios, por ejemplo, la reducción de costos debido a la masiva producción de teléfonos inteligentes. También muchos de estos componentes se están yendo a otros aparatos que se podrían conectar a Internet y también podrían mejorar la eficiencia energética. Este, por ejemplo, es nuestro sistema de cómo nos comunicamos con redes celulares. Lo importante es esta parte de la computadora central tiene una inteligencia local y que nos permita comunicarnos a través de la telefonía celular. Pero estamos implementando proyectos donde la parte de comunicación se refuerza y es más eficiente y puede cargar más datos. Esto pensando en que pues, en un futuro esto va a ser digital, muchos de los servicios, o sea, televisión, voz y datos para comunidades rurales, aunque suene muy extremadamente high-tech, pues realmente se tiene que poner esta infraestructura eléctrica en paralelo a esta infraestructura de datos. Estos ejemplos, por ejemplo, tecnologías que nos ayudan a cubrir grandes áreas, varios kilómetros y muchas comunidades, y una escala de cómo estas redes pueden ser más inteligentes, más robustas, más interconectadas a través de aparatos eléctricos que promueven la conectividad de datos. Y todo esto va realmente a un servicio más digital, a una interconectividad de las cosas, que realmente tiene muchas aplicaciones a lugares donde no hay una infraestructura, donde se va a empezar de cero y donde podríamos empezar a hacer un trabajo mucho más elaborado de integración entre comunicaciones y energía. Bueno, esto no es un trabajo colaborativo con muchas personas y nada más aquí para agradeciendo a las personas que son parte de este equipo. Hay mucho más información en este proyecto sharesolar.org, que es lo que está abierto al público. Tenemos más desarrollos con otros partners que están tratando de llevar esto de una manera más holística y más de manera privada. La pregunta es ¿cómo sería esta diferencia entre lo que casas más inteligentes en países desarrollados y si realmente tienen aplicación en África? ¿O cuáles son los límites de todo esto? Pues realmente, por ejemplo, hay mucha tecnología que está cambiando y que está reduciéndose en costo. Imagínate una comunidad rural, tiene casi las mismas demandas que un edificio de un hotel, donde cada cuarto sería un hogar ahí en África. Porque pues, realmente muchos de estos familias rurales necesitan iluminación, necesitan a lo mejor refrigeración, pero sus necesidades son muy, muy simples, muy bajas, y toda esta parte de iluminación y comunicaciones pues, se está haciendo mucho más eficiente en cuanto a consumo de energía. Entonces, si no es una aplicación directa, hay que hacer mucho trabajo de qué sí es lo que funciona y cómo es la manera de enfocarlo y dar la parte de sensibilización hacia los receptores, que sería en este caso las comunidades que van a utilizar el servicio. Pero el punto que trataba de hacer era de que reducción de costos por toda esta parte de innovación tecnológica que se está dando
en países desarrollados, sirve mucho para reducir también el costo de los elementos necesarios para este acceso a energía en países en vías de desarrollo. Y, de mantenimiento. Sí, sí, estoy viendo la pregunta a través del chat. Una pregunta es claro, sistemas de, también se comentó sobre ejemplos de donde la comunidad sea el centro de promoción de las soluciones. Es claro que las comunidades y las personas tienen que tomar un cierto rol de responsabilización. Eso incluye el mantenimiento. Entonces, la tecnología no tiene que ser tan complicada, tiene que ser adaptada a que alguien con los mínimos conocimientos, pero con un sentido común grandísimo, mucho más que muchas personas preparadas en otros lugares, pueda resolver los problemas. En general, el enfoque son de varios tipos. El enfoque tecnológico es tratar de que las soluciones sean un poco más simples, sean empaquetadas. Muchos de estos sistemas, pues es difícil hacerle una reparación, inclusive en países desarrollados. Son sistemas electrónicos donde pues, realmente es complicado, es un sistema partes que tienen que reemplazar. En la cuestión de módulos solares e inversores, pues realmente también porque hay muchas empresas para países desarrollados, son sistemas que no tienen mucho mantenimiento, que realmente tienen una vida de más de 15 años, en muchos de los casos. Y el punto más débil sigue siendo baterías, donde depende de la calidad. Pueden tener una vida de 3 a 5 o 7 años. Y eso es en cuanto a la parte tecnológica. Luego hay una parte de integración, que es lo que también nos enfocamos nosotros, que es lo de monitoreo remoto, que es difícil. Muchos de los proyectos no se saben que tienen problemas o porque no se tiene información. O sea, hay muchas instalaciones eléctricas que están sin una capacidad de servicio adecuada. Entonces el monitoreo se convierte en algo indispensable y para eso son pues el empuje hacia las tecnologías de información, porque con un bajo costo poder saber si está funcionando o no. Porque, como comentaba, enviar a alguien a la zona rural es muy costoso. Y luego la última parte es con la parte financiera, que realmente falta mucho para modelos como modelos comunitarios, casi que dependen de cada comunidad. A cada comunidad es el grupo de personas que, si se implica en el trabajo, lo puede hacer muy bien y da muy buenos resultados. Muchas de mis experiencias de los últimos 7 años ha sido en trabajos de talla comunitarias, digamos, y entre más pequeña la comunidad funciona mucho mejor. Pero hay comunidades que son más complejas, hay más necesidades y diferentes opiniones de la gente. Para esos sistemas realmente ahí lo que hemos visto es de que el modelo de negocio donde haya una empresa que se dedique al mantenimiento de esto y a la operación de los sistemas es la manera más interesante de hacer las cosas. Muchas de las empresas eléctricas son empresas nacionales, empresas que no tienen muchos incentivos a hacer una calidad del servicio. Entonces lo interesante de ahí es cómo financiar empresas, cómo incentivar a empresas y a empresarios que realmente quieren hacer las cosas y quieren ganar dinero, pero también estarían obligados a dar un buen servicio. Eso realmente es el paradigma que está cambiando mucho y es lo que está muy interesante en todas estas partes. Bueno, creo que entendí un poco la pregunta, es compleja y realmente es parte de
la motivación de hacer ese proyecto y de demostrar estas actividades. El modelo se adecua mucho comparado contra, estamos intermedios entre un sistema individual, o a lo mejor una lámpara LED con una batería, o un sistema solar individual, y la red eléctrica. Esto es algo intermediario. Ahí realmente no es tanto lo puedes ver a través del costo por unidad, o costo del servicio, o como comentabas, por un área geográfica en específico. En cuanto al costo, muchos de los problemas, una lámpara LED o un panel solar individual para una casa, el problema es de que quién te lo va a ir a instalar y cómo te lo va a vender. Muchos de los modelos que funcionan realmente son modelos donde estos paneles y estas baterías cuestan muy poco, a lo mejor menos de $50, pero que tienen un alto costo de gente que vaya, los instale, haga la promoción y recolecte el dinero. Entonces, al final del cuenta, es un costo es un producto que está costando bastante, como alrededor de $300, $400 también, pero es mucho más manejable para una empresa privada en llevar esto a cabo. Hay ciertos puntos donde la inversión de largo plazo es muy fuerte para extender la red, y por eso es otro tipo de empresas, generalmente empresas que tienen alguna participación del Estado, donde hay algún subsidio, y es ahí donde se puede dar más calidad de servicio o más energía a un bajo costo. Entonces hay varias maneras de analizarlo. Si te interesara más, podríamos mandar más información específica. Pero sí hay umbrales de negocios, o sea, de tamaños que están siendo mucho más interesantes. Y lo que está siendo más interesante es de que realmente está abaratando los costos de paneles y de baterías, que es el principal problema allá. Y la modularidad de estos sistemas podría dar un modelo de negocio mucho más sustentable, ¿no? En cuanto a las baterías, sí hay un problema de gestión. Ya existe en África, ponemos mucho esta imagen de que la gente se alumbra con lámparas de queroseno, pero realmente en los últimos 5 años ha habido una adopción enorme de lámparas LED, de pequeñas luminarias LED que utilizan baterías desechables. Ejemplo, estas baterías desechables realmente pues, son más bajo costo porque los LED son muy eficientes que comprar el queroseno, por ejemplo. En cuanto a las baterías de más alto nivel, pues muchos de estos servicios no los va a hacer una sola comunidad, tiene que ser una empresa que tenga una infraestructura detrás de todo esto. En muchos lugares no existe, pero sin embargo es algo que se tiene que ir desarrollando y adaptando. Hay mucho más problemas en cuanto, por ejemplo, baterías de teléfonos en todos estos lugares, por el número de usuarios que pues ya amerita una implicación fuerte en cuanto al área ambiental y en cuanto al área regulatoria. No sé si eso pueda contestar un poco la pregunta. Bueno, esto es sí, de hecho es parte como comentaba Joaquín, mucho del trabajo que hicimos en Millennium Villages era como una vitrina de demostración de actividades que se pueden planificar y que luego pueden ser escaladas a nivel nacional, que a lo mejor a nivel nacional van a ser un poco diferentes porque es realmente mucha la inversión requerida y las tecnologías están cambiando. Entonces, pero yo lo que veo
sinceramente, es de que hay un parteaguas en cuanto a esta idea de descentralización de la producción de energía, de que es algo que va a estar muy activo y va a ser una parte importantísima del mix energético de estos países, de cómo pueden ser más, o sea, no tiene mucho caso en muchos países, dentro de los países africanos, hay ciudades a lo mejor de 10.000, 15.000 personas o inclusive a 50.000 personas que no tienen electricidad y que están a varios kilómetros unos de otros. Para llevar una red eléctrica de allá, por ejemplo, una red de mediano o alto voltaje, son inversiones muy caras, digamos, entre 30.000 a 40.000 dólares por kilómetro para conectar esas ciudades. Entonces, ciudades a escalas más interesantes van a surgir y están surgiendo. Por ejemplo, en Mali, uno de los proyectos que asesoramos es el Banco Mundial da financiamiento al gobierno para que a su vez instale redes híbridas en más de 200 comunidades. Son estas partes de energía descentralizada, a lo mejor toma un 5% del financiamiento que existe actualmente, pero eso va a seguir creciendo porque la gran diferencia con poner un panel solar en otros lados es que no tienes que construir la red eléctrica entre los puntos, entre una ciudad A y entre una ciudad B, y además hay mucha disposición de energía solar porque está cerca del Ecuador, casi todo el continente africano. Entonces, y además que otros insumos de energía son muy caros ahí, por ejemplo, todo lo que es el Sahel no tienen accesos a productos petroleros que son demasiado caros. Entonces, hay una oportunidad interesantísima en cuanto a la parte de energía renovable.